Siendo las 2:15 de la tarde de hoy 5 de agosto, señor defensor, por favor acompáñenos. De hoy 5 de agosto del 2019, damos inicio a la sesión de la Comisión Segunda. Señora secretaria, sírvase por favor llamar a lista. Aló. Buenas tardes. Carlos Adolfo Ardila Espinosa, presente. Carlos Alberto Cuenca Chaus. Germán Alcides Blanco Álvarez, presente. José Vicente Carreño Castro, presente. Alejandro Carlos Chacón Camargo. Atilano Alonso Giraldo Arboleda, presente. Anatolio Hernández Lozano, presente. Abel David Jaramillo Largo, presente. Gustavo Londoño García, presente. Jaime Felipe Lozada Polanco, presente. César Eugenio Martínez Restrepo, presente. Mauricio Parodi Díaz, presente. Nevardo Eneiro Rincón Vergara, presente. Neila Ruiz Correa, presente. Astrid Sánchez Montes de Oca, presente. Juan David Vélez Trujillo, presente. Héctor Javier Vergara Sierra, presente. Jaime Armando Yepes Martínez. Señor presidente, contamos con quórum decisorio. Muchas gracias, señora secretaria. Proceda a dar lectura al orden del día, por favor. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, aprobación de actas de comisión, acta 18 del 21 de mayo del 2019. Cuarto, anuncio de proyectos de ley para discusión y votación en primer debate. Sexto, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día leído, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables representantes? Ha sido aprobado, señor presidente. Continúe, señora secretaria, con el orden del día, por favor. Tercero, aprobación de las actas del acta de comisión, acta 18 del 21 de mayo. Las actas han sido enviadas a los correos respectivamente de los congresistas y de los asesores. Reposan en la mesa 3 impedimentos para la votación del honorable representante Atilano Alonso Giraldo, Mauricio Parodi y Carlos Alberto Cuenca Chaos. ¿Puede usted someter la votación, señor presidente? Se somete a votación. Nominal, no. Sométalo a votación nominal, señora secretaria, por favor. Pedimos entonces al representante Parodi, a los 3 representantes que se retiren del recinto, por favor. Igual, pero sometámoslo a votación. Es que el representante Atilano está solicitando que lo votemos nominal. Entonces, pues lo podemos hacer en un momento. Tampoco nos demoramos votando los impedimentos de los 3. Sírvase leer, señora secretaria, los impedimentos presentados, por favor. El impedimento del doctor Mauricio Parodi y del representante Carlos Alberto Cuenca es que para la fecha de la acta ellos no hacían parte de la comisión. Y del representante Atilano, él ese día no estuvo presente en la comisión. Desde actas. Bastaría dejar una constancia de que no participaron de la misma. No, es que siempre ha sido así, pero el representante Atilano está pidiendo que lo votemos nominal. Ya radicaron el impedimento, hay que votarlo. No nos compliquemos. Votémoslo. Procedamos.
Compañeros, ya los impedimentos están radicados en la mesa. El doctor Atilano nos ha pedido que los sometamos a votación. Los invito cordialmente a que procedamos y votemos nominalmente dichos impedimentos. Entonces sometemos a votación los 3 impedimentos radicados. Ya dijimos con anticipación cuáles eran los impedimentos de cada uno de los representantes. Carlos Adolfo Ardila Espinosa. Sí. Yo insisto, eso no da lugar a impedimento. Bastaría que deje una constancia. Si lo quieren someter, pues voto con esa salvedad, digamos. Doctor Blanco pide el uso de la palabra. ¿Quiere intervenir? Sentido, yo lo dije desde el principio, es que eso no es un impedimento. O sea, si quieren lo votamos, pero no estamos haciendo lo debido. Llamen a Tilano, que siente acá y Llamemos dejo a Tilano y que nos constancia no explique voto por tal cosa. las razones del impedimento, sino que deje constancia mucho mejor. Doctor Atilano. ¿Está de acuerdo, doctor Atilano? Doctor Atilano. Tiene el uso de la palabra, doctor Atilano. Muchas gracias, presidente. Con muy buenas tardes para todos. Saludo cordial al defensor que nos acompaña hoy en la sesión y al equipo y a todos los colegas. Aquí pues no vamos a entrar en discusiones que tampoco valen la pena. Lo único es que pues yo no puedo participar en aprobar un acta donde para esas actas, o más bien en esa sesión, no pude asistir. Tengo la excusa, es lo que quiero dejar aquí constancia y me retiro pues para... Yo no voto pues esas actas. Es exactamente eso. Perfecto, doctor Atilano. Entonces, en consecuencia, someteremos a votación el acta con los impedimentos radicados. ¿Les parece bien? Exactamente. Sometemos a votación el acta, señora secretaria. Se pone en consideración el acta con los 3 impedimentos radicados en la mesa directiva. Anuncio que se va a cerrar, se cierra. ¿Alguien quiere intervenir? Se cerró, muy bien. Someta a votación, por favor. ¿Están de acuerdo, honorables representantes? Ha sido aprobado, señor presidente. Continúe con el orden del día, señora secretaria. Sexto, anuncio de proyectos de ley para discusión y votación en primer debate. Anuncio. Proyecto de ley número 402 del 2019, Cámara 251 del 2018, Senado, por medio de la cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular o de solicitantes de refugio nacidos en territorio colombiano con el fin de prevenir la apatriadía. Ha sido leído el anuncio del proyecto, señor presidente. Doctor Germán Blanco tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, antes de que someta a consideración, pues la presencia del señor defensor del pueblo es acá una muestra clara y fehaciente del interés en la sesión del día de mañana de esta comisión. Y no es otra que él es el autor
del proyecto que usted acaba de leer. Proyecto absolutamente importante, un tema de justicia social, un tema que tiene que ver con parte de la población del Estado colombiano que en su calidad de extranjeros están en una condición irregular, fundamentalmente todos esos venezolanos, y entre ellos las mujeres que vienen dando a luz en los distintos sitios de Colombia, la condición que se adquiere de apátrida por la interpretación de la ley colombiana de los niños que están naciendo. Entonces se quiere regularizar, se les quieren entregar los derechos de los colombianos del común. Hoy tuvimos la noticia del señor presidente de una resolución por medio de la cual cerca de 24.000 niños en Colombia adquieren esos derechos, pero el señor defensor estuvo presente, o sea que es con su participación que esto se hace y esto alimenta el proyecto, no nos anula para nada el proyecto. Rogarle a todos que mañana nos hagan presencia porque necesitamos aprobar este proyecto. Es el primer debate de Cámara, ya surtió los 2 debates en Senado. Estamos próximos a que esto nos pueda convertir rápido en una ley de la República. Hay interés del señor presidente de la República en respaldar el proyecto. Y fue citada la plenaria mañana, presidente, para las 11 de la mañana, o sea que no podemos correr riesgos. Mientras más temprano nos reunamos, mucho mejor, y yo sé que acá podemos hacer alguna discusión somera o alguno que tenga un interés específico, porque acá hay representantes de frontera que conocen el tema y lo viven de manera específica. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, doctor Germán Blanco. ¿Quién más? Doctor Ardila, ¿quiere intervenir? ¿No? Doctor Chacón. Gracias, presidente. Un saludo especial al defensor. Bueno, como lo decía el doctor Blanco, hombre del Partido Glorioso Conservador. Algunos de acá somos de frontera. Los problemas que tenemos son grandísimos también a cuenta de los venezolanos. Esto también tenemos que aclararlo, porque si bien debemos proteger a los connacionales, debemos acompañar también a aquellos donde sean hijos de venezolanos, pero que al nacer en Colombia son colombianos. Por supuesto que entiendo yo es la voluntad de la Defensoría del Pueblo. Yo sí pienso que ya este país debiera estar empezando a tomar unas medidas radicales. La delincuencia en nuestra región es terrible. No pueden caminar. Se nos están viniendo una cantidad de delincuentes de Venezuela a subsistir a través de la actividad delictiva, especialmente Villa del Rosario y Cúcuta. Yo no entiendo por qué seguimos teniendo una frontera abierta para venezolanos. Nuestro país tiene muchas necesidades, muchísimas necesidades que no somos capaces de sostener las necesidades de nuestros connacionales, como para que tengamos tanta ligereza, no en este proyecto, pero sí la ligereza que se está viendo en el trato que estamos teniendo con muchos de los venezolanos que hoy están en nuestra tierra. Entendemos las dificultades que puedan tener, pero nos están generando muchísimas dificultades también a nosotros. Yo creo que es hora también de que esta comisión empiece a hablar sobre la grave crisis que están generando los venezolanos, fiscal, económica, social, en nuestro país. Y en buena hora proteger los colombianos, si son hijos y nacen en nuestra tierra, son colombianos y debemos protegerlos, defensor. Aquí lo acompañamos en ese sentido, pero yo creo que debemos, entiendo que su actividad es defender además los derechos humanos y las condiciones de las personas, pero yo creo que también hay que mirar lo que está sucediendo aquí. Pareciera que la frontera la hubiéramos abierto para que nos mandaran un montón de bandidos, el señor Maduro, que todos los días por las fronteras de nosotros pasen 30.000, 40.000 personas y vuelvan y se devuelvan a su región, causando graves dificultades en los pocos momentos en que perduran en nuestras tierras.
porque no son de aquellos que se están permaneciendo, es que entran y salen todos los días. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Chacón. Tiene el uso de la palabra el doctor Vergara. Gracias, presidente. El tema es de gran calado. Hay que mirarlo con mucho rigor, con mucha responsabilidad, bajo el entendido de que Colombia no puede darle la espalda a los venezolanos, pero esa situación tiene tiempos y tiene límites. El tiempo y el límite creo que ya cesó. Nosotros no podemos seguir siendo laxos, como bien lo expresaba el representante Chacón, a una situación bien delicada que está ocurriendo con la economía nacional. Y la pregunta que cabe es, ¿cuál es el costo fiscal que hoy ha deteriorado los principales indicadores de nuestra economía por cuenta o como consecuencia de la migración descontrolada de nuestros hermanos y queridos venezolanos? Es tan dramática la situación que Colombia, y pues lo que voy a decir está sustentado en publicaciones e informes del Banco de la República, de instituciones que estudian los comportamientos macroeconómicos. El costo fiscal hoy es cercano a los 5 billones de pesos por el asistencialismo que le está brindando el Estado al pueblo venezolano. Reitero, quiero hacer la precisión de que estoy de acuerdo con el tema, pero debemos empezar a tomar medidas porque si no, esto se va a convertir en un barril sin fondo. Y el Estado colombiano tiene un hueco presupuestal y un hueco fiscal muy grande que no podemos desconocer. Y es un asunto que es responsabilidad de todos. Yo el año pasado, por allá en noviembre, hice una visita al secretario general de la OEA y tuve la oportunidad de tener una conversación bastante larga con él, una conversación crítica además. Y yo le reprochaba al secretario general de la OEA sobre la pasividad del organismo por lo que estaba sucediendo en Colombia, porque el problema de nuestro país vecino no solo es un asunto de Colombia, es un asunto del hemisferio. Y si tenemos este costo fiscal tan grande, ¿dónde están los recursos? Yo le preguntaba a él, ¿dónde está el esfuerzo de las entidades multilaterales? ¿Dónde está? En aquel entonces eso no estaba creado, hoy está creado incipientemente. ¿Dónde está el fondo multilateral que se nutre de donaciones, de aportes de la comunidad internacional para hacerle frente a la migración en Colombia y en las zonas de frontera? Y él no me supo responder. De hecho, me dijo que iba a ir a Bucaramanga. Yo no sé si fue a Bucaramanga, pero créanme, señores, que la situación es bastante caótica y nosotros no podemos darle la espalda a eso, porque nuestra primera responsabilidad es con nuestros ciudadanos. Y nuestros ciudadanos de por sí ya padecen todas estas afectaciones de orden social y de orden económico, y esta comisión que se encarga de esta clase de menesteres tiene que empezar a hacer algo al respecto. Está muy bien, yo celebro la iniciativa del señor defensor del pueblo, pero ojalá él, cuando esta comisión debata una iniciativa para prevenir la criminalidad, la delincuencia, para restringir el acceso de los venezolanos a nuestro país. Yo no sé, mi amigo y hermano Chacón, yo no sé si cerrar la frontera, yo creo que hay que hacerlo por épocas. Yo sí soy partidario de que hay que cerrar las fronteras por épocas, porque si no se produce ya un estallido social, un estallido que no va a aguantar ninguno. Pero sí tenemos que empezar a adoptar medidas y combinar al gobierno nacional a que realmente actúe. Gracias, presidente. A usted, doctor Vergara. Yo quisiera
En ese sentido, también anotar que hay países del hemisferio, doctor Vergara y doctor Chacón, que han tomado medidas en ese sentido. El Ecuador le está solicitando visas a los venezolanos. Lo propio está haciendo Chile y Perú. Y todo parece indicar que esos ciudadanos venezolanos que estaban en tránsito hacia estos países, pues vendrán hacia Colombia, en donde, como usted lo decía, no hay hasta el momento restricción alguna. Así que este no es un tema menor, señor defensor, y Colombia debe también tomar decisiones, sea cual sea, en propósito y en bienestar de los colombianos y, por supuesto, del pueblo venezolano. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan David Vélez. Presidente, muchas gracias y un saludo a todos mis colegas, al defensor. Bienvenido a la Comisión Segunda. Ustedes son conocedores que yo llevo, desde que iniciamos esta legislatura, hablando permanentemente sobre la situación de la migración, de la deuda histórica del Estado colombiano para tener un proyecto de ley migratoria, pero no solo una deuda histórica por los 4.7 millones de colombianos que viven en el exterior, muchos de ellos aún en Venezuela, sino también porque las circunstancias, la coyuntura nacional, pues nos obliga a hoy pensar en política migratoria. Y esa política migratoria, por supuesto que juega un papel fundamental en esta comisión. Y es momento de que nos unamos como partido, como partidos, como representación de todas las regiones, porque son todas las regiones del país, sin excepción alguna, que están padeciendo la problemática de la migración. Y ojo, hay que dar claridad, presidente Chacón. Son venezolanos que están cruzando la frontera, pero también son miles de colombianos y colombo-venezolanos que están regresando a su país. Y usted los conoce porque son muchos de norte de Santander, pero también muchos del eje cafetero, del Valle, que huyeron o que salieron del país hace 40 años y que incluso no adquirieron nacionalidad venezolana, pero que estuvieron allá legalmente y pudieron tener familia, que olvidaron todo lo que era Colombia, porque tenían un buen porvenir allá, y ahora están retornando a su país. Pero nosotros tenemos que ser claros en algo. En primer lugar, nos tenemos que unir en condenar la dictadura, que es el causante del problema, y no tener miedo a que este Congreso de la República condene a la dictadura, al régimen que está asesinando a los venezolanos y a los colombianos que aún viven allá. Tenemos que estar del lado de la historia que no hace parte del silencio cómplice. Y al condenar la dictadura reconocemos la problemática, y al de entender la problemática vamos a poder buscar soluciones, y como legisladores vamos a tener la oportunidad de hacerlo aquí en esta comisión. Y yo les hablé la semana pasada en la plenaria de que se radicó un proyecto de ley migratorio liderado por el gobierno nacional, acompañado por el partido Mira, por el partido de la U, por Cambio Radical, por el Partido Conservador, por el Partido Liberal y por supuesto también por el Partido Centro Democrático, senadores y representantes a la Cámara. Porque es necesario entender que esta es una problemática que requiere una acción urgente del Legislativo y del Ejecutivo. Pero entendiendo que con soluciones como este proyecto de ley que presenta el defensor, que lo hemos hablado con el gobierno nacional, que hoy sacó un decreto, que es necesario para una situación particular que son los niños, que no pueden sufrir este tema de no tener nacionalidad, por culpa del país de donde salen, que no tienen documentación los padres, y del donde llegan, donde no pueden demostrar el domicilio, que es la gran dificultad. Avanzando en ese propósito, se están avanzando con políticas migratorias integrales que nos va a permitir buscar soluciones. Pero doctor Chacón, usted acierta en algo, no solo es hablar de los migrantes ni del venezolano. Yo creo que debemos darle
darle un énfasis particular al apoyo que se le debe dar como Estado y como comunidad internacional a las poblaciones receptoras de migrantes. Esa inversión se tiene que dar no al migrante, sino a la población, a la zona receptora. Porque si el día de mañana se soluciona el problema en Venezuela, esa inversión se debe quedar en estas zonas. Por eso Cúcuta es tan importante. Y eso el gobierno nacional lo tiene que entender, que con un brazo solidario soluciona a corto plazo, pero no a largo plazo. Y las políticas tienen que ser acompañadas de políticas sólidas de seguridad nacional, sobre todo en temas migratorios. Porque así como tenemos información de miles y millones de venezolanos cruzando, buscando un buen porvenir por culpa de la dictadura de Venezuela, también tenemos información de infiltrados del G2 cubano con pasaporte de nacimiento venezolano, infiltrándose incluso en autoridades nacionales, que nos generan enormes dificultades para lograr una política migratoria muy completa. Pero qué bueno, doctor Chacón, usted sabe que yo estoy muy comprometido con estos temas y entiendo la problemática que vive su región. Y es por eso que yo invito a esta comisión y a este Congreso a que saquemos adelante un proyecto de ley migratorio supremamente amplio que nos permite solucionar tantos problemas y en este particular el migratorio. Muchas gracias. A usted, doctor Vélez. Tiene el uso de la palabra el doctor Gustavo Londoño. Muchas gracias, presidente. Señor defensor, como no es ajeno, en nuestro departamento del Bichada tenemos casi 650 kilómetros de frontera con Venezuela. Y para nadie es extraño, pues obviamente en Santander y en muchos departamentos está el flagelo, pero nosotros tenemos una frontera que es prácticamente libre. Tenemos 4 funcionarios de inmigración. La competencia es muy desleal. Todo lo que está pasando en este momento en Puerto Carreño y en el Bichada de inseguridad es manejado por los venezolanos. Hacen la fechoría y se vuelven otras para Venezuela. La prostitución, todo en general. Yo lo que he visto y lo que creo es de que ya hemos apoyado mucho al pueblo venezolano, le hemos dado todas las oportunidades del mundo, hay seguridad, educación, oportunidades de empleo, pero sí hay que tener en cuenta de que se debe regular y sobre todo yo pensaría que sería bueno que en cada las fronteras hacer un checklist de la gente que está entrando, porque están llegando todos los bandidos de Venezuela. ¿Cuánta plata no está costándole al gobierno nacional sostener nuestros hermanos venezolanos y con tantas necesidades que tiene nuestro pueblo colombiano? Yo le invito, señor defensor, a que estas medidas sean, obviamente beneficiando al pueblo venezolano, pero en especial protegiendo el pueblo colombiano. Como dice Juan David, le debemos mucho a Venezuela en los antiguos años, cuando los colombianos iban para Venezuela. Nosotros tenemos un problema muy grave también en el tema político. En las elecciones pasan miles y miles de personas a votar a nuestro país siendo venezolanos. Es un problema grave. Y además es incontrolable, porque en la región, como lo vuelvo y lo repito, tenemos 650 kilómetros de frontera. Es muy trabajoso controlar eso, entonces yo pienso que es muy importante y en buena hora hacer una buena regulación con nuestros hermanos venezolanos. Muchas gracias. Gracias, doctor Londoño. Tiene el uso de la palabra el doctor Atilano Giraldo. Gracias, presidente. Definitivamente todo en la vida surge cuando hay la necesidad. Esa es la regla general. Y hoy, qué bueno, defensor doctor Carlos Negret, usted con su proyecto va a hacer justicia y quedará para la historia de muchos niños, muchos colombianos que se lo van a agradecer y creo que todos los colombianos, cuando hay ese tipo de decisiones tan justas. Esto es un tema que no es fácil, es complicado, pero yo sí quiero hacerles unas reflexiones.
¿Cuántos colombianos? Miles, millones, ¿verdad? Cuando Venezuela era ese país rico, sobrado. ¿Cuántos colombianos? Yo sí les pido el favor que eso no se nos puede olvidar. Que llegaron los mandatarios y le hicieron un daño muy grande a ese país, no hay duda. Y yo quiero decirles, lo he comprobado. En mi departamento, muchos venezolanos. En la finca cafetera he recibido profesionales, profesores de educación física, abogados, administradores de empresas. Y también quiero compartir que qué daño tan grande le hicieron con ese asistencialismo. De ese gran número de venezolanos que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y ayudarles, darles trabajo, pues quiero decirles que muy poquitos son buenos trabajadores. Claro, los mal enseñaron. ¿Para qué trabajaban si es que el expresidente Chávez, que en eterno descanso esté el señor, todo les daba? Y en ese momento, eso era lo máximo. El presidente, y mire hoy, están pagando. Los inutilizó. De verdad que yo sí siento pesar cuando estoy en mi departamento y en las vías encuentro la familia completa, doctor Carlos Negret. Es el papá, la mamá y unos niños en unas condiciones que de verdad siente uno tristeza, da dolor. Pero que todo en la vida tiene sus límites, claro que los tiene. Debemos de legislar políticas públicas claras. Yo no sé si será el mismo proyecto, doctor Juan David, pero la semana pasada me llamó un senador que si lo acompañaba con la firma para un proyecto de ley migratorio. Debe ser otro, ¿verdad? Le dije, qué bueno, claro que yo lo voy a analizar, lo voy a estudiar. Hoy hay la necesidad, lo que yo como inicié, hay la necesidad de legislar, pero siempre pensando en ayudar. No se nos puede olvidar, el ingrato, decía mi padre que es un paso para ser delincuente, eso decía mi viejito campesino. Nosotros no podemos ser ingratos, no se nos puede olvidar. ¿Cuántos colombianos del eje cafetero está bien dateado? Tiene del eje cafetero muchos quindianos, muchos rizorandenses, caldenses, les tocó en una época difícil, dicen para Venezuela. Eso no nos puede olvidar, no podemos ser tampoco tan fuertes, digamos que con calma, pero vuelvo y repito, pues esto tiene también límites, hay que tomar decisiones. Y aquí, así como el defensor hoy, con un proyecto real, está haciendo justicia con ese proyecto, pues el Congreso de la República también debemos de legislar para tener unas políticas claras, precisas, concretas, para no desbordarnos, pero también como para hacer justicia. Muchas gracias. Gracias, maestro Atilano. Doctor Ardila, tiene el uso de la palabra. Creo que es importante realizar varios comentarios. El primero de ellos es que no podemos olvidar que todo el tema de migración se debe atender al menos bajo los principios de solidaridad y no de discriminación. Claro, entendemos que muchos de los venezolanos que llegan terminan matriculándose en el Código Penal, pues hay que proceder, es vía penal, no vía discriminación, y habrá que judicializar y demás. Y hay que empezar a analizar otros temas que ponen aquí un reto gigante, y lo hemos dicho en diferentes oportunidades en esta comisión. Sin lugar a dudas, el gran reto del gobierno es la migración venezolana. Sin lugar a dudas, por todo lo que ello significa y por todo lo que ello conlleva. Chile cierra puertas, exige visas, Perú hace lo propio, Ecuador hace lo propio, y nosotros, bienvenida a la solidaridad, estamos atendiendo, estamos acogiendo. En temas de salud hemos avanzado, en temas de educación igual. Lo mismo ocurre con el tema de nacionalizar. Hoy 24.000 niños adquieren su ciudadanía colombiana y por ende tendrán acceso a unos derechos fundamentales, tal cual lo consigna nuestra Carta Política. Pero la gran pregunta, defensor, es ¿hasta dónde Colombia puede
soportar o puede soportar el costo fiscal, para ser preciso, porque esto implica unas cargas fiscales que son innegables, digamos. Atender implica poder pagar, y eso lo veíamos, presidente Chacón, en Cúcuta, que los hospitales de esa región decían: nosotros estamos atendiendo, por supuesto, pero no estamos recibiendo el pago, y estamos quedándonos, defensor, sin hospital ni para el venezolano ni para el colombiano. Y esos son los retos que debemos atender, claro, porque el hospital requiere de unos ingresos para poder funcionar. En cuanto a cerrar fronteras, ojo con el tema. Si cerramos una frontera, lo que vamos a lograr, o esa prohibición, lo único que va a lograr es que esa migración venezolana termine convirtiéndose en un problema de seguridad nacional, dado que va a ser una migración desordenada o una migración que no va a estar regulada y demás. Y por esas trochas, que son más de 100, no sé cuántas, presidente Chacón, puede tener solo usted norte de Santander, 106 hablaban, creo, en su momento, en Guajira otro tanto, en la tierra, acá igual, digamos, yo no sé, podríamos especular aquí y hablar de 500 trochas. Entonces, ¿qué nos ganamos cerrando 3, 4 puntos fronterizos y aperturando 500 trochas que nadie va a regular? Ah, por esas trochas sí le va a ingresar a usted espías, delincuentes y cosa parecida. Entonces, en esto sí es muchísimo mejor tener el tema regulado, tener la base de datos de quiénes están ingresando, quiénes ingresaron, en calidad de que ingresan y demás, que cerrar de manera tajante la puerta. Y reitero, el país, este gobierno, lo que debe es pedir la solidaridad, así como nosotros la estamos brindando, de todo el continente americano y, por qué no, de otros continentes, para poder atender esta gran emergencia. 1.400.000 venezolanos, leí el fin de semana, se registran ya en este país, y me atrevo yo aquí a decir que hay un subregistro gigante. Le aseguro que los de mi departamento no están ahí, defensor, y hay un caso puntual en un municipio muy pequeño, un municipio de 6.000 habitantes, Santiago Putumayo, la casa del pintor Jacanamejoy. Por allá en los años 80 se desplazaron muchos hijos de Santiago a Venezuela, principalmente a trabajar con medicina natural, indígenas, Abel. Hoy en Santiago, que es un municipio de cerca de 6.300 habitantes, se registran 1.000 entre venezolanos y entre colombianos que retornaron. Esos hijos de Santiago que se fueron en los 80, hoy le significan a Santiago Putumayo 1.000 nuevos habitantes. ¿Cómo los atiende? Pregunta el alcalde. ¿Quién me ayuda? ¿A quién le toco la puerta? ¿Cómo genero empleo? Tengo realidades que antes no tenía en mi municipio, ustedes las han enunciado aquí. ¿Cómo las voy a enfrentar? Claro, esos son los retos que nos deben sentar aquí y que entre todos debemos empezar a construir y a proponer. Yo no comparto, lo primero, discriminar por el solo hecho de ser venezolano, y quiero dejar eso aquí muy claro. Y dos, cerrar las fronteras es un gran error. Un gran error en materia de política pública, y pues no podemos olvidar también la solidaridad que nos brindó Venezuela en los 80 principalmente, 90, en todas las décadas de violencia que padeció este país. Pues muchos de nuestros compatriotas terminaron realizando su proyecto de vida en el país vecino. Este es, sin lugar a dudas, defensor, el tema para mí de mayor importancia para el gobierno, es el tema que nos debe unir a todos y poder proponer soluciones al mismo. Gracias, doctor Ardila. Tiene el uso de la palabra el doctor Carreño. Gracias, presidente. Saludarlos con todo cariño, queridos congresistas, a usted, doctor Negret. A mí me gusta su proyecto, bastante loable, la verdad. Decían aquí mis antecesores que tenemos que tener la memoria en donde debemos de reconocer que en alguna época Venezuela nos dio la mano. Estoy hablando de Arauca especialmente. Arauca tiene 396 kilómetros, la mayoría de ellos fluvial.
Y en Venezuela se disfrutaba mucho, se paseaba, la economía nos ayudaba muchísimo. Y eso hay que reconocerlo. Hoy decirle a los hermanos venezolanos que se larguen, que si usted me permite la expresión, cogerlos a patadas, yo no estoy de acuerdo. Cuando hablamos de cerrar la frontera, tampoco, pero en algo sí tiene razón el doctor Chacón. Sí tenemos que hacer un control. Tenemos que hacer un control, porque como Pedro por su casa, como decía mi abuelo, van y vienen y no pasa nada. Y pasan la frontera, Arauca, bueno, digamos que es cultura, la familia de allá y la familia de acá está muy relacionada en Arauca capital, pero usted los ve por todo el país sin un documento, sin una identificación, y ese sí es el gran problema. Y ahí es donde se nos han colado algunos delincuentes que nos han hecho mucho daño al país. En Arauca, 5 o 6 homicidios violentos en atracos, o que le han dado oportunidades en algunas viviendas o algunos establecimientos, han terminado asesinando a algunos conciudadanos colombianos, en este caso araucanos. En eso estamos bastante perjudicados, aparte de que la mano de obra se ha disminuido, la oportunidad para el mismo colombiano, el tema de la salud en Arauca es precario, ustedes lo conocen, no podemos taparlo, y ha agonizado más el tema de nuestros hermanos venezolanos, el tema del hospital, por aquel tema humanitario que hay que atenderlos, pero estamos en unas grandes dificultades en Arauca en ese sentido. Yo sí diría que lo que hay que hacer, amigos congresistas, es que así como lo están haciendo en otros países, y así como en el pasado ellos lo hacían cuando nosotros íbamos allá, que es natural que tengamos que ir identificados, con el permiso establecido, el permiso de frontera o el pasaporte, también tenemos de hacerlo acá, no para negarles el ingreso y la llegada a nuestro país, sino para identificar quiénes están entrando al país y que no se nos estén colando bandidos, porque así ha pasado. Eso es una dificultad grandísima que tenemos. En Arauca es muy fácil encontrar ya, si usted me permite la expresión, asentamientos ya de ellos humanos. Es muy lamentable y muy triste. A los ojos de cualquier ciudadano, de cualquier ser humano, pues a uno le entristece, lo decía creo que el doctor Atilano, donde uno ve familias enteras con 5 o 6 muchachitos, eso a cualquiera le parte el alma. Pero cuando volvemos la mirada y vamos a mirar también nuestras 26, 27 invasiones que tenemos en Arauca capital, por ejemplo, también nuestros colombianos van de unas necesidades increíbles, entonces uno pone como en la balanza, ¿y ahora qué hacemos? Esto sí se necesita de verdad de muy buena legislación, porque no es fácil. Yo decir acá, saquémoslos, o decir acá, no, traigámoslos, y nos dicen a nosotros, nuestros colombianos en Arauca, ¿y nosotros qué? Yo les dejo esa reflexión, no es fácil, pero le repito, doctor Negret, su proyecto de ley, muy loable, a mí me gusta, pero tenemos que legislarlo muy bien. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctor José Vicente. ¿Alguien más? Doctor Chacón. Derecho a réplica, doctor Chacón. Breve y sustanciosa, por favor. Gracias, no, voy a ser corto porque pues pareciera que la manifestación que hicimos hubiera sido un acto de legitimación a lo que se ha venido haciendo teniendo los venezolanos en Colombia. Llegó un momento en el que no había o debían existir pocas personas que entendiéramos la solidaridad que este pueblo ha tenido con los venezolanos. Pero cuando el ejercicio termina siendo el abuso de la condición de ese venezolano en tierra colombiana, los colombianos tenemos que alzar la voz y especialmente los políticos. Muy solidarios diciendo que todos los hospitales públicos, por resolución además gubernamental, los obliguen a atender los venezolanos. Pero hemos llegado a un punto ya de bajar los colombianos de las camas para atender los venezolanos. Y lo peor aún, que la obligación de los hospitales públicos, porque eso no pasa con los privados,
es la obligación de los públicos a atender a esos venezolanos, terminen hoy en una mayor crisis económica de la que hoy tienen nuestros hospitales públicos. Porque el Estado, eso es muy bonito hablar en televisión y decir que el régimen de Maduro es muy malo, que hay que recibir todos los venezolanos, que hay que atenderlos y no le paguen a los hospitales. Solo el Hospital del Norte de Santander debe tener deudas superiores a los 40 o 60 mil millones de pesos, más las deudas que ha tenido históricamente de más de 200.000. Eso es en detrimento de los colombianos y de los propios venezolanos que están atendiendo. Cuando el Estado se le da por regalar la atención que de manera humanitaria puede darse, perfecto, pero también tiene que asumir la responsabilidad fiscal de esa decisión que toma y no la está tomando. Frente a las actividades delincuenciales, todos sabemos lo que está pasando en este país. El ciudadano de bien desarmado ahora se volvió un complique y hasta casos de corrupción se están denunciando porque hasta se paga para tener un porte, porque se complicaron las modalidades para que un ciudadano de bien tenga un arma en este país. Para darle un arma a un policía de manera legal, no la que él tiene en el porte, o a un juez, o a un fiscal, se volvió una complicación. Y este Congreso de la República subió las penas, creo que a 12 años, por porte ilegal de arma. Los bandidos no cargan porte. Los bandidos solo sacan el arma para atacar al ciudadano y vuelven y la esconden, no dejando que los ciudadanos tengan porte ilegal de arma. No es la forma para solucionar cuando el Estado no está siendo capaz de proteger al ciudadano de bien. Y eso está pasando en nuestras regiones también, precisamente con los actos delincuenciales, con muchos de esos venezolanos que están pasando aquí sin filtro. Allá pasa 35.000, 45.000 sin nadie saber quién está pasando. Y se devuelven nuevamente a Venezuela esos mismos señores. Entonces, eso hay que tratarlo y debatirlo, porque esa es la realidad que está viviendo este país. Es que lo vemos nosotros, especialmente los que estamos en la frontera, y nos lo critican todo el día, que qué es lo que vamos a hacer con esa problemática que tenemos. Ahora, es distinto al proyecto del doctor Negret. Es que si un niño nació en Colombia es colombiano y tenemos que protegerlo de manera expedita y rápida. Le celebro su proyecto, doctor Negret, que cuenta con mi respaldo. Pero esta presentación de este proyecto hace que también hablemos de otras cosas que debemos hablar sobre lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando con los venezolanos en Colombia. Ahora, sobre los colombianos. Pues claro, es que si los señores colombianos quieren entrar a Colombia, es que no es que si quieren entrar, es que el país debiera estar repatriando ya a los colombianos y ofreciéndole condiciones de vida a aquellos que están en Venezuela. Pero a los colombianos primero. Entonces, esa es la discusión que quiero plantear. Pero tampoco es decir que cuando uno plantea una gran problemática que vive todo el día es que es la discriminación. No, aquí nadie está discriminando a nadie. Ya estamos llegando al punto que estamos discriminando a los colombianos, precisamente por la situación que estamos con Venezuela y con los venezolanos que están llegando a nuestro país. Gracias, presidente. A usted, doctor Chacón. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, muy bien. Aprueba la comisión, se declare sesión informal para escuchar al señor defensor. Tiene el uso de la palabra, doctor Negret. Bueno, muy buenas tardes. Muy complacido de estar aquí en la comisión segunda. Yo celebro que primero haya tanto conocimiento de los asuntos de migración. El problema realmente es muy grave, por eso me parece que el proyecto que se ha presentado por Senado de política migratoria hay que estudiarlo y debemos regular en su totalidad, como lo decía el doctor Vélez, pero también
es pertinente decir que hospitales como el Erasmo Meos funciona porque mi Dios quiere que funcione. Y ahí en esto se debe regular todo. Este es un proyecto que no es jurídico, si quisieran algunos decir, es un proyecto de humanidad. Yo que recorro el país, yo que me camino Colombia, veo a los papás ya cansados de cargar sus niños y los niños caminan detrás de sus papás. Es pertinente organizarnos, es pertinente que esos niños no caminen más. Es gravísimo la situación en las regiones. Si es grave en Cúcuta, en Arauca, de donde es el doctor José Vicente, es grave. En donde es el doctor Gustavo es muy grave. En el Putumayo muy grave. Porque son regiones siempre olvidadas. Y ahora con ese problema de 1,5 millones de ciudadanos colombianos es más grave. Desde junio del 2017, el defensor del pueblo en una visita que hizo a Ginebra con el alto comisionado de Naciones Unidas, le dijo, Colombia tiene 3 problemas. La reincorporación de las FARC, el asesinato de líderes sociales y Venezuela. Y el alto comisionado, doctor Lozada, me decía, ¿pero por qué? Le dije, porque no vamos a tener las condiciones para atender los ciudadanos que nos van a llegar. Y en efecto no las vamos a tener, no las tenemos. El gobierno hace lo que puede y él apuntó Venezuela e hizo 2 pronunciamientos para que los gobiernos vía la Unión Europea y vía USAID nos dieran recursos para poder atender. Alguno de ustedes habló del Fondo de Migrantes. Es verdad, tenemos situación más angustiosa que la de la frontera por los sirios, y los recursos que nos anunciaron que iban a llegar no han llegado. El fondo para migrantes no han llegado. Hoy el presidente del BID presentó y va a seguir impulsando el fondo multipropósito del BID para poder atender a nuestros ciudadanos. La cifra y hablar de materia penal con el doctor, con el expresidente de la Cámara, la cifra que la Defensoría tiene de los ciudadanos venezolanos en causas penales no son más de 2.000 en un universo de 4,5 millones que han pasado por Colombia y 1 millón, es muy pequeño, pero como la notaba el parlamentario de Arauca, es muy grave cuando se asesina, se atraca, cuando colocan, como ocurre en Arauca, en el municipio de Arauca, que frente a los comerciantes les instalan la venta de arepas venezolanas, la venta de contrabando. De modo que hay que trabajar en otro tema. Hace un mes estuve en Medellín y un evento majestuoso, pero ahí también hice la claridad. Señores, majestuoso, pero Ecuador y Perú quiere cerrarle las fronteras a los ciudadanos. ¿Para dónde se van a ir, doctor Germán Blanco y doctor César? Se van a ir para Apartadó, porque los migrantes siguen caminando, seguirán caminando y es supremamente grave. Yo celebro que este proyecto de ley es por el interés superior de los niños. Fiscalmente, doctor Chacón, no tiene mayor causa fiscal, mayor rubro fiscal del que ya tiene. Lo que no queremos como Defensoría y como personerías es seguir atendiendo a los padres de familia para que se los atiendan. Como lo dijimos hace 6 semanas, los colombianos, 34 segundos presentamos vía Defensoría, vía Personería, una tutela para que el servicio de salud funcione en Colombia. 207.000 ciudadanos presentaron tutela para ser atendidos en temas de salud que están
en la ley, no por fuera de la ley. Eso sin contar todas las tutelas que presentamos a diario para que atiendan. En relación con la solución, creo que esta es una solución adecuada para los niños venezolanos, para las niñas venezolanas, pero sí tenemos que dar de cara al país toda la discusión, porque entre colombianos y venezolanos nunca hubo fronteras y no puede haber fronteras. De modo que no sea hasta el momento de darle la espalda a los ciudadanos venezolanos, sino el momento de darle normas claras para que ellos puedan convivir con nosotros. Muchas gracias, señor presidente y vicepresidente. A usted, señor defensor. ¿Aprueba la comisión levantar la sesión informal para continuar con el orden del día? Ha sido aprobado, señor presidente. Continúe con el orden del día, señora secretaria. Quinto, lo que propongan los honorables representantes. Se levanta la sesión, señora secretaria. Se cita para mañana, martes 6 de agosto a las 8:30 de la mañana. Gracias. Sí, 8:30. Mañana 8:30. 8:30.